¿Alguien tiene dinero ahí como 2 lucas o algo así? Denme una luca. ¿Una luca? Ya, me sirve. Me sirve. Yo no sé si tendré alguna moneda porque las dejo todas allá. Yo tengo También. 1,000 pesos, 1,000 pesos. ¿Me sirven 2.000 pesos. Ya me sirven totalmente. Oye, Hola, buenos días. ¿Cómo así podrían 7? Ahora me das porque yo, la verdad es que en la semana siempre tengo plata. Pero anoche le iba a dejar a la cita 4 lucas, 2 y 2 lucas. Y yo le dije, ay, no, por esto me das para acá, porque ¿cómo me voy? Y después le había pedido que me devolviera 2 lucas. Y le dije, no, que te sea otro también para acá, porque ¿cómo me voy? Y así me dejó toda la razón. Y resulta que ayer me salió 4.000 casi 5 lucas en el viaje. Y por suerte, Hola, buenos días, jóvenes. Bueno, jóvenes, vamos a comenzar. Vamos a comenzar, por favor. Ya que nadie se quiere mostrar, no importa. Vamos a ver, vamos a abrir un documento para compartirlo. Este parece que... Quiero un comentario, por favor, a alguien que me diga si está en la pantalla el documento. Sí, profe. Ya. Sí se ve. Entonces vamos a comenzar. La idea de esta primera conversación es hacer una pequeña introducción al diagnóstico parasitológico, algunos conceptos generales de la parasitología. Yo les ruego que ustedes pueden pedir la palabra, digamos, pueden activar su audio y hacerme las preguntas que correspondan cuando ustedes crean necesario. No me van a interrumpir porque esa es la idea. La idea es que estemos en contacto. Entonces, yo quisiera partir con cosas tan simples como lo que define la Organización Mundial de la Salud, quien dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso significa que necesariamente se requiere yo creo que hoy día estamos casi todos un poco enfermos, dado a que esta pandemia nos tiene a todos no estamos con un perfecto estado de bienestar físico y mental. Y por lo tanto, a lo mejor estamos todos enfermos. Pero además, la enfermedad, la OMS la define como la alteración o desviación del estado fisiológico, una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Esa es la enfermedad. ¿Ya? Y aquí yo quiero hacer notar un aspecto, un juego de palabras, digamos yo, pero que esté claro. En términos generales yo digo, no existe la enfermedad, sino que existen enfermos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno empieza a buscar las causas del problema, va a tener múltiples causas, ¿no es cierto? Y si uno trata de buscar las causas, todas, frente a una enfermedad,
no las va a encontrar todas. Voy a poner, como ustedes saben, yo me gusta poner algunos ejemplos. Yo pongo una persona que tenga influenza. La influenza se caracteriza porque tiene una alta temperatura, eh, desgano, falta de apetito y otros síntomas. Pero hay algunas influencias que no cursan con falta de apetito. Entonces no podemos decir que esa persona no tenga influenza. O sea, esa persona está enferma. Pero si le queremos definir la enfermedad que tiene, no vamos a encontrar nunca todos los síntomas y signos de esa enfermedad específica. Entonces, la enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud del organismo humano. Entonces, una persona está enferma, ¿no es cierto? Pero la definición de esa enfermedad no puede tener todas las características que describen los libros. Y por lo tanto, no podemos descartar a alguna persona que tenga uno de estos síntomas y falten otros. Entonces allí entramos con los problemas que vamos a ver más adelante en parasitología. El parasitismo es una simbiosis, es decir, es una vida en común, ¿ya? Entre dos individuos de diferentes especies. O sea, son heteroespecíficos. Existe una estrecha relación en el cual uno de los participantes, el parásito, depende del otro, el huésped, y obtiene algún beneficio. O sea, el parásito obtiene algún beneficio. En la mayoría de los casos de parasitismo, el hospedador percibe algún daño o perjuicio por parte del parásito en algún momento del ciclo. Como lo conversábamos en la conversación que tuvimos en presencial, ¿no es cierto? El término comensalismo no necesariamente, perdón, el término parasitismo no necesariamente significa que no tenga momentos en los cuales no se presente ningún tipo de síntoma. Entonces tenemos en este concepto de parasitosis primaria, en la cual la parasitosis per se, o sea, el parásito produce el problema. Y la parasitosis secundaria, en la cual, digamos, por alguna razón, ese parásito va a ocasionar o va a tener una sobreinfección en algún paciente. Entonces, las parasitosis primarias entonces son aquellas que son producidas por un parásito causante del problema. Y las secundarias son la presencia de ese mismo parásito en una sobreinfección o otros parásitos que actúan frente a la ya existencia de un parásito en el paciente. Bueno, los términos aquí, parásito y huésped, ¿no es cierto? Especialmente el huésped, recuerden ustedes que recibe el nombre de hospedero, de mesonero, etcétera. Los signos y síntomas no son característicos en las enfermedades parasitarias, en parasitología. No son característicos, no hay signos y síntomas característicos. ¿Y por qué pasa esto? Primero, porque hay diferencia en los tipos de ciclo de los parásitos. ¿No es cierto? Tenemos algunos parásitos intracelulares, Cito-Isospora belli, por favor. Estas son las coccidiosis por Cito-Isospora belli, en la cual se produce un ciclo. Me gustaría que alguien me dijera si este parásito lo pasaron ustedes. Alguien, por favor, me conteste. ¿No lo pasaron entonces? Sí, profe, sí lo pasamos. Ya, lo pasaron dentro de las coccidias. Y si ustedes se acuerdan, existían fases que eran la esporogonia, la merogonia y la gametogonia. Es decir, fases del ciclo evolutivo de este parásito son intracelulares. Es decir, el parásito se multiplica dentro de la célula. Y esto se da cuando
los esporozoitos, recuerden, entran a la célula y se transforman en merozoitos y se multiplican dentro de la célula como merozoitos y salen de la célula y allí producen entonces una alteración de la célula, con lo cual se produce una diarrea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los signos y síntomas de este no son característicos porque hay otros, como Cryptosporidium, ¿no es cierto? Y otros protozoos que están dentro, son intracelulares y producen entonces signos y síntomas que no son característicos. Pero las diferencias en los síntomas y signos también están dados porque existen parásitos extracelulares. Yo quiero pedirles, por favor, si se ve el indicador o no. ¿Se ve la flechita o no? Sí, Sí, profe. profe. Se ve, ya, perfecto. Entonces, extracelulares Giardia intestinalis. Si ustedes se recuerdan, la Giardia intestinalis es un parásito, un protozoario, que se ubica en el duodeno y que se llama también Giardia duodenalis y que se ubica en el duodeno, en el yeyuno y en el hilio del intestino delgado, pero en la superficie, como que se adhiere a la superficie, entonces no entra a la célula. Y como no entra a la célula, entonces las características es que tapiza, es como que le produce una especie de pared superficial. Y esto trae como consecuencia entonces, como es extracelular, entonces una signología y sintomatología de otro tipo. En el caso de la giardia, tenemos diarreas lientéricas, porque no se absorben todos los nutrientes, se producen síndrome de mala absorción, no se absorben las grasas, y como no se absorben las grasas van a salir en las heces, ¿no es cierto? Entonces los síntomas y signos de este parásito son totalmente diferentes a los de la citoisospora, y la diferencia está dada fundamentalmente al tipo de ciclo del parásito. Este parásito Strongyloides stercorali, ¿lo vieron? Por favor, díganme, porque este es un parásito pocas veces visto. Strongyloides stercorali. Este presenta un ciclo bien especial en el No, que profe. solo las hembras son parásitas. ¿Lo pasaron, por favor? De nuevo, una persona que me conteste. No, profe, nunca lo pasamos. No lo pasaron. Bueno, yo les voy a hacer un pequeño... después lo vamos, entonces, esto lo vamos a anotar, porque en algún momento tenemos que pasarlo, porque tiene dos cosas este parásito. Ustedes vayan marcando esto en su apunte cuando estén trabajando esto. Acuérdense yo que lo voy a mandar yo, este PowerPoint, yo se lo voy a enviar a ustedes lo voy a subir a la plataforma, ¿ya? Y por lo tanto aquí va a estar ese nombre. Este parásito tiene un ciclo muy especial. Tiene un ciclo, si tienen lápiz, por favor, acuérdense ustedes de tener una hoja de cuaderno o un apunte. Tiene un ciclo que se llama partenogenético. ¿Eso se ve lo que puse? Sí, profe. Ya. Ese ciclo, perdón, partenogenético, la partenogénesis es un sistema de multiplicación en la cual las hembras no requieren de la presencia de los machos para poder producir elementos que vayan a producir infección. Es decir, en este caso se dice que solo las hembras son parásitas, porque los machos no tienen participación en el ciclo evolutivo de este parásito dentro del huésped. Y vamos a conversarlo, porque esto, como les digo, vamos a tener que aclararlo. Cuando salen al medio ambiente, allí sí que tienen una participación y hay un ciclo sexuado en el medio ambiente. Entonces, en el medio ambiente se multiplican, se forma una larva, esa larva es infectante, entran larvas de ambos sexos al paciente o a la persona, pero los machos son eliminados. Y las hembras quedan
ocasionando daño. Con el respeto de las damas, casi siempre pasa eso. No, no, perdonen, ese soy pesado yo. Ya. Entonces, las hembras solamente son las que producen la patología. Y una cosa importante por la cual tenemos que pasarlo, porque hoy día, a pesar de que ha pasado el tiempo, cuando aparece un caso de estos, que generalmente se presenta en pacientes inmunodeprimidos, es necesario informarlo al Instituto de Salud Pública para que corroboren el diagnóstico. Y la verdad es que nosotros podemos hacerlo, pero esa es una norma, ¿no es cierto? Hay ciertos parásitos que por norma, aunque estén identificados por especialistas, como en el caso nuestro, que trabajamos en esto, igual nosotros, siendo especialistas, tenemos que por norma enviar las muestras a Santiago. Entonces, este parásito entonces tiene multiplicación dentro o fuera del huésped. Cuando está dentro produce problemas y las hembras producen el problema, pero cuando está fuera no pasa nada. Otro motivo por el cual motivo por el cual, digamos, se producen diferentes signologías y sintomatología es la complejidad estructural. Y esto sí que está muy claro, ¿ya? Es muy claro porque eh, es evidente que los daños producidos por protozoos son diferentes a los producidos por los metazoos, y acuérdense que los metazoos son pluricelulares, ¿no es cierto? Y los protozoos son unicelulares. Dentro de los metazoos tenemos los helmintos, los céstodos, eh, los nematelmintos, los platelmintos y los tremátodos, ¿no es cierto? Esos son metazoos. Y protozoos, bueno, todos los que ustedes conocen, entre los que nombramos la yardia, las cetozosporas, las entomeas, esos son los protozoos. Entonces, como estos tienen una complejidad estructural diferente, ¿no? También sus signos y síntomas son diferentes. Espero que esto haya quedado claro. Entonces nos encontramos con un problema. Y aquí aparece la importancia de la parasitología en el diagnóstico de las enfermedades, ¿no es cierto? Porque habiendo una tan variable sintomatología, signología, derivada muchas veces de las acciones patógenas de los parásitos, entonces la única forma de confirmar el diagnóstico clínico es la demostración del parásito. ¿Ya? Ex, existen otros métodos diagnósticos que vamos a ver, pero el 100% seguro y que da el diagnóstico de certeza, es, perdón, me tengo que hacer algo aquí. Mm, lo que da entonces el diagnóstico de certeza es poder tocar el parásito. Los fundamentos entonces son la biología del parásito, eso significa que tenemos que conocer su ciclo evolutivo. Dentro de su ciclo evolutivo, por supuesto, tenemos que conocer cómo migra hacia el hábitat. El parásito tiene un hábitat, acuérdense que lo conversamos, y si no lo conversamos, les recuerdo que estos términos son fundamentales para poder desarrollar este curso, digamos. El término de ciclo, migración, el término de hábitat, que es el lugar donde el parásito alcanza su estado adulto y con capacidad de reproducirse. Su huésped, ¿no es cierto? Y los fundamentos entonces están dados que para hacer el diagnóstico que uno tiene que conocer en los ciclos de todos los parásitos de los cuales estamos conversando, y tenemos que conocer su hábitat, pero también tenemos que conocer algunos otros conceptos como elementos infectantes, tenemos que conocer los elementos de eliminación en las heces, ¿no es cierto?
Entonces, allí podremos nosotros hacer diagnóstico porque encontramos el parásito y, y lo podemos mostrar, lo podemos tocar, llamémoslo así. Para ello necesitamos hacer muestras adecuadas. En el caso, yo muchas veces hablo del Ascari porque el Ascari tiene una particularidad que tiene prácticamente todas las acciones patógenas del parásito, tiene todas las migraciones especiales del parásito, de los parásitos, y hay diferentes cosas que uno puede tener en cuenta como ejemplo. En el caso del Ascari, si uno quiere encontrar los huevos, tiene que revisar las heces. ¿No? Si uno quiere encontrar la larva, porque el parásito está pasando por la fase del ciclo de Loss, está un paciente con síndrome de Leffler, no sacamos nada con buscar el parásito en las heces, porque en las heces están los huevos que ponen los parásitos adultos, cuando ya han pasado por el pulmón. Entonces tendremos que buscar en las secreciones o en los fluidos larvas que se pueden sacar con lavados bronquiales o cualquier tipo de estudios sobre los exudados nasales. Y en fluidos, en algunos casos, cuando uno necesita hacer diagnóstico específico de fasciola hepática, en algún momento tenemos que hacer una endoscopía para llegar a sacar fluido desde la vesícula biliar, ¿ya? Entonces podemos, en ese caso, en los fluidos van a estar los parásitos. Y lo más importante de todo es que nosotros, ustedes, tecnólogos médicos, ¿no es cierto?, sepan qué técnicas tienen que realizar en cada uno de estos parásitos. Y esto lo vamos a ver y es el proceso, es lo principal que vamos a conversar hoy día. Entonces, forma de diagnosticar los parásitos. Métodos. Hay métodos para diagnosticar parásitos directos. ¿Cuáles son los métodos directos? Son aquellos que muestran el parásito, es capaz uno de ver el parásito, partes del parásito, como en el caso de los céstodos, que uno puede ver proglótidas, segmentos, o elementos de diseminación de los parásitos, como en el caso de los protozoos, los quistes, como en el caso de el minto, los huevos. ¿Ya? Entonces, los métodos directos es como quien dice tocar el parásito, ver el parásito, poder estar junto a él, digamos. Esos son métodos directos. Existen métodos indirectos. Los métodos indirectos son los que buscan los anticuerpos de los parásitos. Pero en la mayoría de los parásitos intestinales, prácticamente las técnicas indirectas, la búsqueda de anticuerpos, ya no se utilizan. Y hay métodos moleculares hoy día que buscan el ADN o el ARN de los parásitos, pero si uno lo piensa bien, estos son directos, vienen siendo directos porque ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando parte del parásito, o sea, estoy buscando el ADN, es parte del parásito. Entonces, pero básicamente las técnicas moleculares, digamos, están dentro del grupo de las formas de diagnosticar hoy día los parásitos. Muchas veces existen algunas técnicas, las vamos a conversar más adelante, en el cual uno, con el solo tomar un poco de heces y aplicar una técnica de PCR, uno puede hacer el diagnóstico. Es decir, no necesita hacer lo que están haciendo ustedes, es decir, no necesitan tomar una muestra para tratar de buscar el parásito, sino que sencillamente toman las heces, las procesan de formas determinadas dependiendo de lo que anden buscando, y allí ustedes pueden buscar ADN del parásito, significa que ese paciente en las muestras que uno está procesando, en la S, tiene ADN de los parásitos, que no está el parásito, pero sí partes del parásito. Hoy día, estas técnicas de ADN o ARN están cada día avanzando más, y va a llegar el momento, digamos, en que nosotros, los tecnólogos médicos, que tenemos una muy poca capacidad, digamos, de hacer diagnósticos mediante
como lo hacen en hematología, que toman la sangre, la colocan en un tubo, la pasan por diferentes máquinas, les llega el resultado al final. Aquí es difícil, que uno puede tomar un poco de ese, colocarla en unas máquinas y al final le entreguen el resultado. Aquí normalmente los exámenes son directos, es decir, hay que buscar el parásito en forma directa. Lo que dije anteriormente, indirecto, buscar anticuerpos, es muy poco utilizado en los parásitos intestinales, porque es más fácil hacer un examen de ese, que el que ustedes están haciendo, que estar haciendo lisas, por ejemplo, u otras técnicas que son más complicadas. Para el desarrollo de las técnicas, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros es el control de calidad de nuestro laboratorio, que fue lo que conversamos en las reuniones presenciales. Lo primero es la fase preanalítica. La preanalítica es la que insume mayor tiempo porque tiene que ver con la solicitud del examen, que la hace el médico, que tiene que ver con la toma de muestra, que la hace el paciente, que tiene que ver con las instrucciones que tiene que dar el auxiliar para que el paciente tome bien las muestras, porque el paciente, esa muestra tiene que ser transportada, tiene que llegar al laboratorio, y durante todo ese proceso nosotros no tenemos ningún control. Entonces uno puede decir que esta es una fase crítica de un examen parasitológico. Y es crítica porque no depende del profesional propiamente tal. Si bien es cierto, el profesional indica lo que cómo se tiene que tomar, cómo se tiene que hacer, y lo tiene muy clarito, no puede controlar él todo el proceso. Y él recibe una muestra. Y allí entonces comienza la actividad en la fase analítica, la actividad propiamente tal del profesional. La fase analítica entonces corresponde a la realización del procedimiento diagnóstico, incluye bueno, aquí entra la fase analítica, entre una serie de cosas, otras cosas, la validación de las técnicas, que era lo que conversábamos, de los PEC, ¿no es cierto?, de los programas de evaluación externa de calidad, de los programas de evaluación interna de calidad, ¿no es cierto? Esa es validación, que si están funcionando bien las técnicas y el técnico está, y el tecnólogo está haciendo bien las cosas. Calibración de los equipos. Aquí hay cuestiones que son bien especiales. Las centrífugas nuestras están buenas para docencia, pero las centrífugas nuestras, lo más probable es que si las ponemos le hacemos un examen serio a las centrífugas nuestras, esas centrífugas ya seguramente con el gasto y con el diferente uso, algunos lo usan para hematología, otros lo utilizan para microbiología, otros lo usan para parasitología, entonces seguramente se descalibran y hay que calibrar las centrífugas, por ejemplo. Tener una revisión y saber, y me voy a preocupar, digamos, de que conversemos un poquito de el conocimiento sobre las características de los microscopios. Bueno, la ejecución de controles de calidad, eso ya lo vimos, ¿no es cierto? La fase analítica, que significa... Y la posanalítica es muy importante para el futuro. Tiene que ver con los cálculos, la interpretación de resultados, la validación de esos resultados y el más importante, la emisión del informe. Y aquí falta algo que no puse yo, digamos, que es la estadística. La fase posanalítica debiera terminar en una estadística seria y responsable del tecnólogo médico que está trabajando en el laboratorio. ¿Para qué serviría eso? Voy a ponerle un ejemplo. Cualquiera de ustedes, tecnólogo médico recién titulado, tiene que hacerse cargo de un laboratorio en un sector alejado. Entonces, cuando yo me voy a ese laboratorio alejado, tengo que instalar las técnicas parasitológicas adecuadas para ese sector. Entonces, a lo primero que tengo que recurrir es a ver si hay estadísticas. Si hay estadísticas, yo podré decir, bueno, aquí hay mucho de este parásito, hay mucho de este otro parásito, hay mucho de este otro parásito. Un ejemplo, hay mucho Ascaris, entonces instalo un Telemann. Hay mucha Giardia, entonces utilizo tengo que realizar Barrow. Hay muchas diarreas y frecuentes de todo tipo, digamos, y no está claro de qué tipo de diarreas son, ¿no es cierto? Diarreas acuosas especialmente, entonces tendré que tendré que desarrollar las técnicas de Ziehl-Neelsen
para poder, digamos, hacer los diferentes exámenes. Entonces la fase post-analítica también tiene su importancia. No termina el trabajo cuando uno hace el diagnóstico. Tiene que tener un proceso posterior. Aquí algunas cosas elementales que también lo conversábamos el otro día. El parasitismo es una interacción entre parásito y hospedador. Recordar ustedes que la infección es diferente a la enfermedad. La infección es la presencia del parásito, aunque no presente. Una persona puede estar infectada y, como yo les decía, a lo mejor el 50% de ustedes tiene Blastocystis hominis, está infectado con Blastocystis hominis, pero a lo mejor alguno de ustedes tiene diarrea y tiene dolorcitos cólicos en forma esporádica. A lo mejor eso significa que está enfermo. Es decir, está el parásito más alguna alteración fisiológica. Eso entonces es la enfermedad parasitaria. Y de nuevo, ¿no es cierto?, estas enfermedades tienen diferentes signos y síntomas que nos obligan a lo que hemos conversado anteriormente, a llegar a un diagnóstico de certeza para entregarle el informe al médico y el médico puede actuar en consecuencia. Algunas cosas básicas solamente para recordarlas, no me cabe la menor duda que esto ya ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la clasificación morfológica de los parásitos. Tenemos los helmintos, se clasifican en nematelminto y platelminto. Los platelmintos se clasifican en céstodos, que son segmentados, y los tremátodos, que son insegmentados, son planos, los platelmintos, por eso se llaman platelmintos. Y aquí normalmente uno tiene que aprender a conocer los adultos, que normalmente están ubicados en un huésped definitivo, y las larvas, que están generalmente en huéspedes intermediarios. En el caso de los tremátodos, la fasciola hepática, el huésped intermediario es caracol. En caso del cesto, un solo ejemplo, Natenia solium, el huésped intermediario está en los cerdos, que es el Cysticercus celulosa. Toda esa terminología y estos nombres que estoy diciendo, yo espero, digamos, de que ustedes los manejen y para que puedan entender esto, porque si no estoy hablando cosas que ustedes no conocen. Y recordarles, digamos, que estas materias van a aparecer en la primera prueba. En nemátodos, en helmintos tenemos nemátodos, los más importantes, digamos, Náscaris, Trichuris, Enterobius, en el cesto de la Teniasolium, Saginata, Hymenopletis nana, Diphyllobotrus latum, entre matos, esos son los más frecuentes. Ahora, elementos diagnósticos. De nuevo coloco a mi Ascaris, ¿no es cierto? Los primeros elementos son los huevos. Y recordar, y aquí nosotros vamos a gastarnos un tiempito cuando tengamos huevos de Ascaris, ya me conseguí unos Ascaris por allí, y ya voy a empezar a preparar huevos para que ustedes puedan conocerlos. Vamos a encontrar 3 tipos de huevos. Huevos fértiles, huevos infértiles y huevos decorticados. Los huevos fértiles son los que tienen un embrión adentro. Aquí voy a mostrarlo, aquí. ¿Ya? Los huevos infértiles son estos que son un tanto alargados, que tienen otra forma, ¿no es cierto? Y los huevos decorticados es que no han desarrollado la corteza. Si ustedes recuerdan, el huevo de Ascaris tiene una parte externa que es albuminoidea, que tiene forma de mórula, etcétera, y adentro tiene un embrión. Ese embrión se transforma en larva 1, después larva 2 y queda como un estado infectante, que es este que está acá arriba, en que está una larva 2 embrionada, ¿no es cierto? Y este es el estado infectante. Si uno encontrara en las heces un huevo embrionado, significa que nosotros estamos trabajando con malos fijadores. Los fijadores no debieran permitir el desarrollo de huevos larvados, o sea, porque estamos examinando muestras recién emitidas. Este huevo larvado entra vía oral, si ustedes recuerdan, se va al intestino, sale del intestino, se va a dar una vuelta al hígado, luego pasa por el corazón, del corazón va al pulmón, y de aquí los alvéolos va a ser expectorado hacia la laringe, va a pasar a la faringe y va a pasar al esófago y se va a ir a instalar finalmente al intestino delgado,
donde alcanza su estado adulto y capacidad de reproducirse. Entonces, cuando yo quiero hacer diagnóstico y tengo la certeza de que primero, si encuentro el parásito adulto, ya tengo el diagnóstico hecho, no voy a estar buscándolo, ¿no es cierto? En segundo lugar, si tengo sospecha, pero no encuentro el parásito adulto, tendré que hacer la búsqueda de los huevos. Y si no encuentro los huevos y tengo un paciente, digamos, que tiene, que tuvo hace un tiempo atrás alteraciones bronquiales, tuvo síndrome de Leffler, entonces yo tendré que buscar en esos pacientes hacer un sondeo bronquial para tratar de alcanzar las larvas y demostrar las larvas, esta larva que va a viajar para acá. Entonces, en algunos podemos encontrar los huevos, las larvas en el exudado bronquial y el parásito adulto. Si yo en la prueba pregunto, dígame cuáles son los elementos diagnósticos de Ascaris lumbricoides, estos tres. ¿Ya? Huevos, larvas y parásito adulto. En los cestos la situación es un poco diferente. Generalmente el parásito está ubicado en, aquí puse un Diphyllobotrys latum, está ubicado en el intestino delgado. La mayoría, todos los cestos, por favor, esto tómenlo, anótenlo y pónganlo como un ejemplo característico. Todos los cestos son de intestino delgado. El hábitat de los cestos en general, el hábitat es el intestino delgado. Entonces, la mayoría de los cestos, aquí voy a colocar el ciclo del Diphyllobotrys, elimina los huevos, generalmente caen al medio ambiente. En el medio ambiente, en este caso, se forma dentro del huevo embrionado, se forma un estado embrionario, que es un coracidium. Este coracidium es ingerido por un primer huésped intermediario, que es un copépodo, que es un crustáceo de la fauna planctónica de las aguas dulces, y en este crustáceo se desarrolla un estado larvario. Acuérdense que este es un embrión, el que sale del huevo es un embrión, y aquí está la primera larva. Y esta larva primera se llama procercoide, y cuando el pez se ingiere este crustáceo, que es su alimento natural de los peces, se va a desarrollar en los peces el segundo estado larvario, y que es además el estado infectante para el ser humano, que es un plerocercoide. Si el hombre se come este pez crudo o insuficientemente cocido, se va a enfermar de difilobotrytis. ¿Ustedes se acuerdan bien de este ciclo? Esto es lo lamentable de las clases. Estas clases deberíamos hacerlas nosotros en forma presencial. Porque no sé si saben o no saben, pues no tengo ninguna colaboración de parte de los estudiantes. Es lo más fome que existe hacer clases presenciales, telemáticas, cuando no hay participación de los estudiantes. ¿Qué anemia se produce cuando hay difilobotrytis? ¿Alguien que responda? Seguimos entonces, esta es la misma. Ya. Aquí tenemos los protozoos. Tenemos estos protozoos que son patógenos. En todos ellos está implícito el daño. Eso significa que incluimos aquí a Blastocystis hominis, ¿ya? Porque en varios libros aparece como comensal, pero evidentemente se sabe que Blastocystis hominis produce daño, y si produce daño es un patógeno, aunque en el casi el 80% de los pacientes que lo tienen no hay sintomatología. Pero si ese paciente tiene una baja de defensa, si ese paciente o si el parásito toma una capacidad patógena mayor, se va a producir entonces una enfermedad. Es decir, Blastocystis hominis actúa frecuentemente como comensal, pero es definitivamente un patógeno. Los comensales más frecuentes, Entomobacter coli, Endolimas nana, Xylomastix mesnelli y Odomea buschi.
ambos son protozoos. Estos son patógenos, producen daño, estos no producen daño nunca. Entonces la pregunta está, ¿y entonces para qué los diagnosticamos? Si son comensales, ¿para qué vamos a informarlos? Resulta que estos son indicadores de contaminación fecal, ¿ya? Y si encontramos alguno de estos, lo más probable es que en cualquier momento aparezca uno de estos otros. Preguntas. Preguntas. Por mi parte, ninguna, profesor. Fase evolutiva de los protozoos, elementos diagnósticos. Los elementos diagnósticos de los protozoos son los trofozoitos, las fases intermedias como prequistes y quistes. En relación a esto, quiero aclarar. Definición de trofozoito. El trofozoito es la forma evolutiva del parásito que se multiplica, que se alimenta, que produce daño, que se mueve dentro, que tiene cierta capacidad de movilidad dentro del huésped. Es totalmente lábil o se muere fácilmente en el medio ambiente. Después, cuando el trofozoito está en su hábitat, voy a poner el ejemplo de Giardia, que fue la que vimos y que yo espero que veamos esta otra semana. El trofozoito, mientras está en el intestino delgado, se está multiplicando en forma activa. Como dice, que el que se multiplica, como se está multiplicando, también se está alimentando. Se alimenta. Como es capaz de movilizarse, puede salir de un lugar del intestino donde está ubicado y pasar a otra parte del intestino donde está cercano. Y luego entonces sigue y sigue y sigue multiplicando mientras las condiciones en el hábitat sean favorables. Que exista una tensión de oxígeno adecuada, que exista un pH adecuado, que existan los nutrientes necesarios para su alimentación, está multiplicándose. Pero por alguna razón, casi siempre por cuestiones alimentarias, en la Giardia, me estoy refiriendo a la Giardia, cuestiones alimentarias, cambia el pH del intestino delgado. Falta nutrientes. Entonces, la Giardia se encuentra que la cosa no está muy buena como antes, que ya no puede seguir multiplicándose y empieza a perder elementos morfológicos como los flagelos, como el axostilo, y cambia su morfología, se recubre por una doble pared y queda en el intestino delgado, pero es eliminado junto con las heces. ¿Ya? Pero ya se transformó en quiste. Perdió los flagelos, una doble pared, es quiste. Y en el traspaso de trofozoito a quiste hay fases intermedias en las cuales nosotros lo vamos a ver en otros parásitos. En Giardia no se ve muy bien, pero de todas maneras pasa por esas fases prequísticas que se llaman, que son fases intermedias, y una vez que está bien protegido, se transforma en quiste y es eliminado al medio ambiente. Entonces el quiste se caracteriza todo al verde del trofozoito. No se alimenta, no se moviliza, no se reproduce, etc. Ahora, aquí tenemos dos cosas que tienen
en las diferencias que tienen una aplicación práctica. Primero, los trofosoditos se alimentan, por lo tanto, y son patógenos, y por lo tanto son atacados por los antiparasitarios. Y por lo tanto, yo puedo hacer tratamiento. Por el contrario, los quistes no son atacados por los antiparasitarios. Y por lo tanto, las personas que tienen quistes tienen que ser educadas, tienen que recibir educación en función del parásito para que no contaminen el medio ambiente y no se continúen los ciclos. Los quistes generalmente son formas de resistencia, es decir, se resisten el medio ambiente y pueden permanecer largo tiempo en él. Aquí tenemos el ciclo típico de los protozoos y también de algunos helmintos. Son todos prácticamente iguales. Tenemos una persona que ustedes ven. Este es del botero. Ustedes pueden observar una persona con malos hábitos higiénicos, con mosquitas dando vueltas. Bueno, le dio una diarrea, ¿no es cierto? Y se vio en la necesidad de defecar en cualquier parte. Está con problemas intestinales y va a contaminar el medio ambiente. Va a contaminar en este caso las aguas. Esta otra persona va a regar con esta agua llena de quistes que están acá, y estos quistes, como son resistentes, van a quedar en las verduras, van a quedar en los alimentos, y de esa forma van a llegar a los alimentos, se va a contaminar el agua con quistes y se van a enfermar de nuevo. Es decir, este es el ciclo evolutivo de todos los protozoos, tanto los patógenos como los no patógenos. Y como los ciclos son iguales, entonces es importante que las personas que tienen patógenos en el diagnóstico reciban tratamiento, y las personas que tengan quistes en el diagnóstico necesitan pasar por una actividad educativa para prevenir este ciclo patógeno, de este patógeno. Aquí hay otra que ustedes la van a tener, este es el ciclo de la entoameba. Aquí se ve, digamos, un quiste, ustedes vieron esto ya, un quiste tetrágeno, un quiste con 4 núcleos, que es el estado infectante de la entomía histolítica, que está en los alimentos, que está en el agua, etcétera, en las moscas, y van a ir a dar a los alimentos, van a entrar al intestino, se van a transformar en 8 pequeños trofosoditos, y van a pasar el estado de trofosoditos, se van a multiplicar como trofosoditos si las condiciones son adecuadas. Aquí se están multiplicando. Se está multiplicando, y una vez que que cambian las condiciones intestinales, el parásito entonces empieza a perder la forma, empieza a transformarse en un quiste, primero un núcleo, esto se transforma en 2 núcleos, esta es la fase prequística, y finalmente va a terminar en un quiste tetrágeno, que es el que va a contaminar el ambiente y que finalmente va a ir a dar al intestino en primer lugar, pero que por cuestiones de formas de vida pudiera también infectar otras partes del organismo. Como ustedes saben, se pueden formar amebomas cerebrales, amebomas hepáticos y amebomas en diferentes úlceras y amebomas en diferentes partes del intestino. Aquí les presento solamente algo que vamos a ver. Yo ayer ya estuve revisando algunas muestras, tenemos algunas cosas para mostrar, pero primero vamos a desarrollar las muestras de ustedes y después vamos a entrar a estos detalles morfológicos para poder conversar. Acciones patógenas de los parásitos. Probablemente ustedes ya lo vieron, pero yo voy a retomar esto, porque una de las cosas fundamentales en el diagnóstico es conocer las acciones patógenas de los parásitos, porque las acciones patógenas de los parásitos nos determinan de los parásitos nos determinan, en otras palabras, la sintomatología. Y conociendo la sintomatología, yo puedo conocer los métodos diagnósticos que puedo usar. La acción patógena traumática, que es una parte de la acción patógena, es una parte de la acción patógena mecánica. La acción patógena mecánica puede ser traumática,
porque se rompen tejidos, pero puede ser también obstructiva. Una acción exfoliatriz, una acción tóxica y una acción alérgica. Yo espero que ustedes tengan claras estas situaciones. ¿Ya? Una acción, voy a poner el ejemplo del Ascari, que como les digo, que es muy fácil dar ejemplos sobre este tema, digamos. El Ascari, cuando pasa por el pulmón, va a destruir alvéolos, y al destruir alvéolos, entonces, hay una acción traumática, ruptura celular. Si el parásito, si son muchos los estados infectantes ingeridos, van a haber muchos ascaris en el intestino y vamos a tener una gran cantidad de ascaris y se puede producir entonces una obstrucción intestinal. Pero incluso habiendo un solo ascaris en el intestino, ese ascaris se puede introducir o se puede ubicar en el colédoco. Entonces va a producir una obstrucción y va a producir entonces una enfermedad por obstrucción del colédoco, que generalmente se caracterizan por ictericia y otro tipo de enfermedades. Eso lo vamos a ver después. Después tenemos la acción exfoliatriz. La acción exfoliatriz es la capacidad que tienen los parásitos de quitarle los nutrientes al huésped. Utilizar nutrientes que le son favorables al huésped, entonces el parásito se los quita y al quitárselo entonces le produce tiene una acción patógena exfoliatriz. Esta puede ser selectiva o no selectiva. El Ascari, que es un parásito grande y que puede alimentarse incluso de pequeñas partículas de alimento, ¿no es cierto? Es no selectiva, porque tiene 3 labios, tiene un aparato digestivo grande, entonces come de todo lo que va pasando por el intestino, ¿ya? Entonces es no selectiva. Allí pueden ir, por supuesto, algunos nutrientes importantes, pero no es selectiva, come lo que sea. Pero existe una acción exfoliatriz selectiva, es decir, hay ciertos parásitos que quise sacárselo a ustedes en Diphyllobothrium hace un rato atrás, pero ustedes no sé si no quisieron o no pudieron, ¿no es cierto? La acción exfoliatriz selectiva se caracteriza primero, un ejemplo, el Diphyllobothrium latum. El Diphyllobothrium latum es un parásito que tiene le gusta mucho la vitamina B12. Le quita la vitamina B12 al paciente. ¿Dónde está el parásito? En el intestino delgado. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el intestino delgado. Entonces hay una competencia entre la absorción de la vitamina B12 por parte del huésped y una competencia con el parásito que le va a quitar la vitamina B12. Y si le quita la vitamina B12, se va a producir entonces una enfermedad en el ser humano que ustedes seguramente la conocen y que yo se las quise preguntar hace un rato atrás, y que es una anemia megaloblástica. Es decir, es una anemia caracterizada por una falta de maduración del glóbulo rojo, que es de un tamaño más grande, que tiene restos nucleares, etcétera, que ustedes en hematología lo van a conocer muy bien. Entonces tenemos tres. La exfoliatriz es tal vez la más importante. Después tenemos una acción tóxica. La acción tóxica, por favor, aquí anoten este detalle. La acción tóxica es producida por desechos metabólicos somáticos de los parásitos, por desechos anatómicos somáticos del parásito. Si un parásito, Ascaris, se muere en el intestino, porque el Ascaris es un ser vivo, entonces nace y muere. Puede morir, normalmente mueren cuando son expulsados, pero normalmente también pueden morir dentro del intestino delgado. Si se mueren, todo el soma, la cutícula, el aparato digestivo, el aparato reproductor, todo eso se digiere en el intestino, y estos desechos metabólicos somáticos, al ser digeridos, son absorbidos y se transforman en cuadros tóxicos, una toxemia, que se caracterizan en este caso del Ascaris en cuadros epileptiformes, cuadros parecidos a una epilepsia, ¿no es cierto? Y que van a producir una serie de otras alteraciones nerviosas
nerviosas en estos pacientes. Entonces, desechos metabólicos que tienen que ver con la destrucción del parásito. Y tiene una acción, existe otra acción. Esta es producida por desechos metabólicos, la tóxica, y la alérgica también es producida por desechos metabólicos de los parásitos, pero por desechos metabólicos de la fisiología del parásito. Es decir, hay eliminación de líquidos por los aparatos excretores, de líquidos tipo de líquidos amoniacales, ya tipo amoniacales, que son expulsados pero son desechos metabólicos, digamos, yo diría, de la alimentación. Comen algo, digieren algo dentro del parásito y tienen que eliminar, ya sea líquidos, llevémoslo a los mamíferos, como la orina, o las heces, como en el caso también de los mamíferos. Entonces, cuando se eliminan estos desechos metabólicos, que son secretados o excretados por los parásitos, producen reacciones alergénicas, que se caracterizan también por sintomatología a distancia, que las vamos a ver un poco más adelante. Síntomas de los parásitos, de las parasitosis. Aquí también yo voy a referirme que tienen que ver también con, esto lo puse junto porque tiene que ver un poco con lo anterior. Hay síntomas generales. Los síntomas generales son, por ejemplo, baja de peso, aberraciones del apetito, pero eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Ya prefiero que lo veamos más adelante, porque quiero terminar con este cuadro, que es el que me interesa en el diagnóstico parasitológico. Muchas de estas cosas las vamos a ver, otras no las vamos a ver, pero ustedes se van a tener que dar cuenta de lo que estamos conversando. Aquí nos vamos a ver solamente, fíjense ustedes, que tenemos una sospecha de una parasitosis basada en sintomatología y epidemiología. ¿Cómo tenemos que hacer el diagnóstico? Primero, parasitosis intestinal. La primera son muestras de heces. 3 muestras en días alternos, que es lo que ustedes están haciendo. ¿Qué vamos a hacer con esas muestras? Primero, lo que vamos a hacer con ustedes. Diagnóstico parasitológico. Observación microscópica, donde podemos encontrar huevos, larvas, adultos. En protozoos podemos encontrar quistes, prequistes, trofozoitos. Y todo esto se basan fundamentalmente en métodos de concentración, que es el Telemann que ustedes van a desarrollar en el práctico siguiente, el test de Graham, que es para enteroides vermiculares, y existen algunas tensiones especiales como para el diagnóstico de Cryptosporidium parvum, que es el Nielsen. Pero si tenemos las heces, podemos hacer diagnóstico inmunológico. Pero aquí yo quiero que me pongan atención. Por favor, necesito que ustedes anoten allí aquellas cosas que les quedaron dudas para que en el paso práctico las aclaremos y las tengamos bien presentes, porque estas cosas evidentemente van a ser motivo del desarrollo de las pruebas que hagamos durante el semestre. Por lo tanto, si algo no lo entienden, anótenlo y me lo preguntan durante el desarrollo del práctico. La primera parte de los prácticos de la próxima semana voy a dejar unos 5 a 10 minutos antes de que comencemos al desarrollo de las técnicas. Voy a dejar unos 5 a 10 minutos para ponernos de acuerdo con esto que yo les tengo planteado acá. El diagnóstico inmunológico nosotros lo consideramos cuando buscamos anticuerpos, ¿no es cierto?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos un suero sospechoso. El suero sospechoso tiene los anticuerpos del parásito. Entonces, ¿cómo se diagnostican? Nosotros tenemos antígenos, ¿no es cierto? Antígenos del parásito, los colocamos frente al suero que tiene los anticuerpos y se produce la reacción. Espero que esto quede claro. Yo tengo un suero sospechoso que tiene anticuerpos y tengo las heces que tiene, o sea, tengo el parásito, donde tengo el antígeno y hago la reacción antígeno-anticuerpo. Pero se puede hacer al revés. Por ejemplo, yo tengo el parásito, lo muelo, se lo coloco a un conejo. El conejo va a desarrollar anticuerpos. Ahora, ¿qué es lo que tengo? Son los anticuerpos. O sea, tengo el suero con anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, esos sueros con anticuerpos, yo voy a buscar una muestra de heces que esté en el medio ambiente. Y yo quiero saber si esa muestra tiene parásitos de los cuales yo tengo los anticuerpos. ¿Ya? Entonces, tomo la muestra y la hago reaccionar tomo la muestra de heces y la hago reaccionar con el suero donde están los anticuerpos y también se tiene que producir reacción. Si se produce reacción, significa que la heces de esas que estoy examinando tiene parásito. Para hacerlo en corto, yo puedo hacer una ELISA en la cual detecto anticuerpos, yo tengo el antígeno, yo tengo los parásitos y detecto los anticuerpos, y por otra parte yo tengo los anticuerpos y quiero saber si una muestra tiene antígeno, yo hago una ELISA, pero al verde, digamos, ¿ya? Entonces se puede hacer. La detección, eso se llama detección de coproantígeno, y se utilizan en aquellos parásitos que son de alto riesgo de transmisión, y que lo vamos a ver en su momento. Especialmente en hidatidosis se usa mucho. Cuando se quiere examinar si los perros están infectados, se buscan anticuerpos específicos contra el parásito y se mezclan con las fecas sospechosas de los perros y uno puede detectarla. El diagnóstico molecular se hace con estas muestras. Fundamentalmente un diagnóstico para estudiar. Hoy día es mucho de investigación, pero ya hay algunas cuestiones ya prácticas. Mediante PCR se pueden, en tiempo real fundamentalmente, y mediante la secuenciación de los diferentes parásitos, la secuenciación del ADN, uno puede encontrar los diferentes tipos de parásitos, los peligrosos de los no peligrosos. Ustedes tienen un ejemplo muy claro de la entomía histolítica dispar y la entomía histolítica no dispar, la patógena y la no patógena. Como no tienen ninguna posibilidad de hacer un diagnóstico morfológico, no es exacto ni posible, entonces, ¿qué se hace? Una PCR. Si la PCR me da determinar el ADN si son de PCR de especies patógenas o si son de dispar. Eso es lo que puedo hacer yo con muestras de heces, pero también puedo hacer biopsia. Allí hago diagnóstico molecular, que se basan en lo mismo, ¿no es cierto?, que lo que vimos anteriormente, y podemos hacer biopsia. Estas son técnicas de anatomía patológicas, que generalmente son biopsias en las cuales se hacen cortes histológicos, pero hoy día existen posibilidades de hibridaciones moleculares en las cuales uno puede obtener partes del parásito y hacer hibridaciones y poder hacer diagnóstico parasitológico. El diagnóstico parasitológico es la demostración del parásito. En las biopsias se puede hacer diagnóstico inmunológico mediante inmunohistoquímica con la detección de anticuerpos mono y policlonales. Estas cosas son un poquito complicadas para ustedes hoy día, pero en el futuro van a ser de mucha facilidad de entender. Y si tengo suero, puedo hacer diagnóstico inmunológico, que pueden ser diagnóstico inmunológico para detectar anticuerpos. Esto es prácticamente diagnóstico inmunológico para la detección de anticuerpos en suero de parásitos intestinales se usan muy poco, con algunas excepciones. Por ejemplo,
cuando yo quiero detectar Cysticercus cerulosa, ¿no es cierto?, que es el estado larvario de la Taenia solium, y que puede estar ubicado en el cerebro, que puede estar ubicado en el ojo, y que puede estar ubicado en cualquier parte del sistema nervioso central. Yo tomo líquido cefalorraquídeo y hago un diagnóstico de ELISA, utilizando eso para diagnosticar, digamos, el parásito. Pero en Ascari no tiene ninguna justificación, dado que el diagnóstico directo es mucho más fácil, pensando en que la hembra coloca 200.000 huevos diarios, entonces va a perder el tiempo en hacer exámenes de ELISA o cosas por el estilo, que son más caros, más difíciles de implementar en los laboratorios. Entonces, no se utilizan. Yo voy a terminar entonces en estos momentos, dadas las instrucciones que tengo de no pasar no más de 40 minutos no más de 40 o 50 minutos de conversación en cada reunión. Pero nosotros tenemos, y yo voy a tratar de ser lo más apoyador posible en entender toda la materia con los pasos prácticos. En los pasos prácticos yo quiero, digamos, reforzar muchos de estos conocimientos que estamos viendo en estas reuniones telemáticas, que a mí no me gustan, fundamentalmente porque hoy día de 44, 48, tengo 10 participantes, y de los 10 participantes, uno me ha contestado una pregunta que hice durante toda la hora que estuve conversando, y el resto no he sabido nada de nadie. Entonces ahora voy a dejar de compartir. Ustedes ven que aquí están, yo no tengo idea de quién está y quién no está, entonces yo no sé si eso significa no tener interés, significa, no sé, pero uno se siente muy, muy incómodo cuando trabaja en esta forma. ¿Alguna pregunta, por favor? Aunque yo sé que ustedes no hacen preguntas. No muestran ni la cara y tampoco hacen preguntas. Hola, profe. Dime, Yo tengo una pregunta. dime nomás. ¿Cuál es la diferencia entre parasitismo y el comensalismo? Bueno, la diferenciación la tienes que buscar tú, o sea, yo te la voy a dar, pero la tienes que buscar en las definiciones de lo que es las asociaciones biológicas de distintas especies. ¿Ya? Son las asociaciones biológicas de distintas especies, ¿no es cierto?, que son asociaciones en la cual tiene que ver con la alimentación fundamentalmente. El parasitismo es cuando un individuo diferente a otro, ¿no es cierto?, vive a expensas y a ese le produce daño. Vive a expensas del otro al que le produce daño. ¿Está claro? El Ascari, por ejemplo, vive a expensas de la alimentación del ser humano y pasa por toda esta parte y le produce daño. Ese es parasitismo. Y el comensalismo es cuando un individuo vivía a expensas del otro, pero sin producirle daño. Por ejemplo, en Amoeba coli del intestino grueso. Está casi siempre presente en el intestino grueso y se alimenta de los nutrientes del mucus, de una serie de alimentos del intestino grueso y no le produce daño entonces al paciente. Entonces, el comensalismo no hay daño. Parasitismo está implícito el daño. Pero, muchos parásitos actúan como comensales, pero no son comensales. ¿Te acuerdas de ese listado que te puse yo de los protozoos? Todo el que te puse yo, donde puse patógenos y comensales, todos los profe, la comensales tablita. no producen daño, bajo ninguna circunstancia, aunque haya una disminución de la inmunidad,
aunque aumente el número, porque muchas veces los informes, y nosotros nos vamos a dar cuenta, va a aparecer una gran cantidad de Entomeba coli. Pero eso no significa que esté haciendo daño al parásito. Significa que las condiciones son favorables para su multiplicación, pero no le van a ocasionar daño al paciente. En cambio, la entomeba histolítica pueden ser pocas entomebas, pero si son todas patógenas y todas están alimentándose de sangre, le van a producir daño. Entonces ese es parasitismo y el otro es comensalismo, el que no produce daño. ¿Te quedó claro, César? Gracias, profe. Camila, abre tu micrófono. Camila, ¿estás ahí? Ah, no puedes abrir el micrófono. Bueno, yo recibí tu mensaje. Nos ponemos de acuerdo y vemos la posibilidad de hacer algún arreglo. ¿Ya? Pero no te preocupes, porque debieras ir a donde la Sole a pedir un frasquito para muestra y tomarte la muestra, tú igual que tu compañero, preguntarles a ellos cómo se hace y para que tengas con qué trabajar en el próximo práctico. Puedes ir cualquier día. La Sole es la auxiliar del laboratorio, tiene una muy buena disposición. Y si no, tú conoces a la profe Paloma, y si no la conoces, la otra profe que trabaja conmigo en Parásito, ella te puede dar un frasco. Y si vas esta tarde, me vas a encontrar a mí. Yo esta tarde voy a ir, de la 1:30 en adelante, voy a ir a la Católica. Voy a estar en el laboratorio. Ahí sí que estamos en problemas. Me gustaría mucho que te llevaras muestras a donde tú. ¿Dónde vives tú, Camila? Eh, ¿Y cuándo tienes que venir tú a Temuco? ¿Al práctico? ¿Cuándo tienes práctico? Ya, entonces el martes lo arreglamos. ¿Ya? El martes lo arreglamos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Porque me voy a retirar. Bueno, fue un gusto haber estado con los pocos que están. Ojalá nos veamos. Ojalá pudiera yo conocerlos, porque no los veo aquí, y cuando los veo con mascarilla, así que, bueno, algún día nos vamos a conocer. Espero que sea así. Entonces ahora voy a terminar la reunión. Gusto saludarlos, chao. Chao, profe, que esté bien.